Vamos con la siguiente entrevista. Está conectado con nosotros vía Zoom el economista Félix Pilay, catedrático y estudioso de la economía, no solo del país, sino de la región y del mundo. Con él vamos a conversar sobre la situación actual económica del Ecuador. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Qué está pasando? Buenos días, ¿cómo le va, economista? ¿Qué tal? Un gusto tenerlo acá. Buenos días, Osvaldo. Buenos días a toda la audiencia de Majestad Televisión, el Ecuador y el mundo. Sí, efectivamente, estamos listos para un poco abordar los temas económicos y políticos que está enfrentando el Ecuador en este momento. De manera general, ¿cómo está el comportamiento de la economía en el país después de que ya se ha consolidado un nuevo mandato del presidente Daniel Noboa y hay ejes en los cuales seguramente está trabajando? Y bueno, tenemos un informe del Banco Central en donde sostiene que hay un crecimiento económico y que se espera que para finales del año tengamos un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 3%. Obviamente, mirándolo de esta manera, podríamos pensar que la situación económica en el país está caminando muy bien, pero en los datos que se revelan, podría pensarse que no es tan cierto, por cuanto en el 2024 el Ecuador experimentó una caída del menos 2,5%, de tal manera que pensar que haya remontado esa caída y para prepararse para un crecimiento, la verdad deja mucho que pensar. Al parecer fue una ligereza de parte del presidente del Banco Central que en medio de un congreso él planteó que había un crecimiento en el Ecuador y esto lo ha tomado como una verdad, pero de resistencia a pensar que las cosas van de esa manera. ¿Qué factores están alentando ese ligero crecimiento que todavía genera dudas? Bueno, supuestamente Ecuador ha mejorado su producción y ha permitido que tenga mayores exportaciones de productos no petroleros. Es decir, ellos están pensando de que los productos petroleros no han crecido, porque todo el mundo sabe que la producción petrolera va en decadencia, pero según lo que ellos manifiestan es que los productos no petroleros como el tema del camarón, las flores y otros productos que bien, y parte de la minería, que son productos que el Ecuador exporta, eso ha hecho que haya un crecimiento de la economía, según lo que se tiene desde la parte gubernamental. Y más que nada entendemos que son productos cosechados en la sierra, productos de exportación, los que están ayudando a ese ligero repunte de la economía, porque en el litoral ecuatoriano seguimos amenazados por la inseguridad, por la delincuencia, por las vacunas y entiendo eso afecta también al sector productivo. Y por supuesto, siempre que haya inseguridad, habrá incertidumbre, y la incertidumbre es un condicionante para el crecimiento económico y es el condicionante que impide que haya inversión tanto local como internacional. Obviamente, cuando enfrentamos un tema de absoluta inseguridad, en el Ecuador es muy difícil que los empresarios quieran invertir, incluso muchos empresarios están yéndose del país o dedicándose a otra actividad que no sea la producción para evitar esto de lo que se conoce como la vacuna. Y obviamente es muy difícil que un inversionista internacional pueda venir al Ecuador cuando lo que se habla en el Ecuador y lo que se ve, se aprecia diariamente, es la completa inseguridad. Ante esto, el gobierno ha planteado algunos proyectos de ley que gracias a que una planadora en la Asamblea Nacional han sido aprobadas sin discusión y yo me atrevería a decir que muchos asambleístas ni siquiera han leído esos proyectos que nosotros ya en varias ocasiones hemos sostenido que tenían este sentido
inconstitucionalidad. Ahora esos los tres proyectos fundamentales, empezando por la ley famosa de solidaridad, que fue cambiada luego de que hubo algunas discusiones. El Constitucional ha procedido a validarla parcialmente. Eso que implica que no están haciéndose las cosas como deberían hacérselas. Como no se la hacen como deberían hacerse, están acarreando situaciones terribles. Por ejemplo, en la primera ley, la ley de solidaridad, en donde luego de que el presidente de la República ha hecho un, en días pasados, en un decreto ejecutivo, el número 57, en donde en realidad castiga severamente a la contratación pública. Este famoso plan denominó eficiencia administrativa, ha traído grandes problemas, lo cual nos hace pensar que el crecimiento económico para el Ecuador será muy difícil cuando ya se han mandado a la calle a más de 5.000 trabajadores en el actual momento, y se lo sigue haciendo. Y eso, obviamente, pensar que de esta manera habrá crecimiento económico, en realidad sería un poco iluso. El índice relacionado con el empleo o el desempleo es uno de los aspectos importantes en el tema económico. Si bien es cierto, el gobierno ha hablado de programas puestos ya en marcha para insertar a jóvenes en empleos temporales. Sin embargo, en los últimos días han habido despidos masivos en el sector público. ¿Qué análisis le damos a este tema? Bueno, es lamentable porque el Ecuador es un país donde el mayor empleador es el Estado ecuatoriano. Y eso no es solamente el caso del señor Noboa, sino que ese fue el caso con Lazo, el caso con el señor Moreno, y el caso con el señor Correa. Es decir, ellos trabajaron en función de crear condiciones para que el Estado absorba a este grupo de seres humanos que están sin trabajo, de tal forma que cuando ahora se pretende tirar a la calle a más de 5.000 trabajadores, que yo considero que serán más, esto es gravísimo porque estas personas que no pudieron en el pasado insertarse en el mercado laboral privado y que se insertaron en el mercado laboral público, ahora se quedan en la calle sin ninguna posibilidad de insertarse en el sector privado, porque el sector privado está en crisis. Eso implicaría que este grupo va a engrosar las filas de los desocupados en el país, y eso obviamente crea un gran problema. Ahora el gobierno ha dicho que va a crear el empleo joven, que le va a pagar $400 a los jóvenes. Bueno, eso puede ser cualquier cosa, pero menos un tema para resolver los graves problemas que tiene el Ecuador y la economía ecuatoriana. Los despidos tienen que ver con la reducción del tamaño del Estado y en la actualidad el Estado ha venido destinando una gran cantidad de recursos para pagar a los empleados públicos. Le pregunto, ¿a futuro puede resultar positiva esta iniciativa de recortar el tamaño del Estado? Mire, siempre el Fondo Monetario Internacional ha insistido de que se recorte el Estado, que el Estado deje de ser el papá y la mamá del conjunto de la población. El problema surge porque en el Ecuador efectivamente las políticas que se han diseñado no han permitido incentivar al sector privado para que sea el sector privado quien asuma esa responsabilidad de captar al conjunto de los empleados, pero del conjunto de desempleados que existen en el país. De tal forma que el gobierno que lo ha ocupado, si cabe el término, en todo este tiempo, ese sector que está ahora trabajando en el sector público, obviamente habrán personas que no cumplen esa actividad, habrán personas y los llamados pipones que nosotros conocemos, sí, efectivamente, pero para eso hay que hacer una reingeniería para determinar quiénes son efectivamente esas personas que cobran sin trabajar y aquellas personas que han sido puestos Ujú, por los ujú, gobiernos de turno ujú. en puestos en donde ganan enormes cantidades de dinero y no aportan nada al desarrollo. De tal manera que eso sería lo correcto. Pero lo que se está haciendo ahora a través de lo que el gobierno ha señalado, ese reglamento de eficiencia administrativa, es que están haciéndole, tomándole
personas una especie de prueba o evaluaciones para determinar si funcionan o no. Y mire que hay casos de personas que antes sacaban en las evaluaciones excelencia, ahora han sacado regular. Y en 2 ocasiones que saquen regular, automáticamente va afuera, sin importar que esta persona tenga ya un trabajo fijo o no. ¿Esto qué significa? Que significa que lo que están haciendo es una acción decidida a votar a las personas, no importa si son eficientes o no, y esto en realidad es sumamente preocupante y que va a afectar a la economía del país. Si bien es cierto, el Estado gasta mucho dinero en los empleados, pero en realidad quienes se usufructan el dinero del Estado son los pipones que son puestos justamente por los gobiernos de turno para que ahí estén ganando dinero y que le den una parte a ellos. En realidad, disculpe que me extienda, pero quiero decir esta parte, se habla de una modernización del Estado. Yo recuerdo la época de Sixto Durán Ballén. Ellos hablaron de modernizar el Estado y lanzaron a la calle a miles de personas, pero resulta que 15 días después volvieron a llenarla con sus personas seguidores de ellos. No tengo ninguna duda que eso va a suceder con el gobierno actual. Bueno, se ha dicho que hay supresión de partidas en ese aspecto, esperamos que así sea, que no se vuelvan a llenar esos puestos y que obviamente estos despidos se hagan en base, como usted señala, a un examen serio respecto del trabajo que han venido realizando, las capacidades que tienen, si son útiles o no son útiles para esa empresa pública, esa institución pública, y que obviamente no vaya a lesionar sus derechos, es decir, deberá hacerse en base a un debido proceso. Bien, gracias por estar con nosotros. Economista Félix Pilay ha estado con nosotros vía Zoom conversando sobre la situación económica del Ecuador. Gracias. Gracias a usted, Osvaldo, siempre a las órdenes. Bien, vamos a una brevísima pausa antes de proseguir.